Opus Philosophic Initiationis Internacional, Nivel 1. Los pilares de la Pansofía, por Fileas del Montesexto. La Sala del Absoluto, octava estancia. Nuestro conocimiento de Dios consiste en saber cómo debemos ignorarle. Si lo comprendiésemos, ya no sería Dios. Más fácilmente entendemos de Dios lo que no es, que no lo que es, y no es poco saber de Dios, conocer lo que no es si lo sabemos bien. San Agustín. Una estancia luminosa decorada con vitrales y motivos angélicos sirve de marco a la siguiente estela, que tiene dibujado un círculo con un punto central y la sentencia latina: Nobiscum Deus, Dios con nosotros. La filosofía perenne es espiritualista y se basa no en la creencia, sino en la absoluta seguridad de la existencia de una inteligencia macrocósmica a la que suele llamar el absoluto, el único sin segundo, o simplemente el misterio de los misterios. El filósofo Baruch Spinoza decía que definir a Dios equivale a negarle, lo cual significa que una mente finita como la nuestra no puede conocer a Dios por medio de la razón. No obstante, si el axioma hermético, así como es arriba es abajo, es cierto, el conocimiento del microcosmos nos podría llevar, por correspondencia, a conocer al macrocosmos. Siendo así, volvemos una vez más al enunciado del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Ciertamente la palabra Dios ha generado múltiples confusiones y ha sido muy manoseada a lo largo de la historia de la humanidad, en especial en los últimos siglos. Por esta razón, a veces es preferible el uso del término absoluto o uno sin segundo, que son formas más apropiadas para denominar a la divinidad como un todo. Muchas personas mantienen una creencia en un Dios personal externo y antropomórfico, un anciano de barba blanca que nos premia o nos castiga según nuestro comportamiento y que puede perdonarnos si damos algo a cambio, una promesa, una oración o un sacrificio. Sin embargo, en la tradición antigua no se concibe a la divinidad como una entidad externa a nosotros y de la que estamos separados. Más bien se insiste en nuestra identidad divina, enseñando incluso por el Cristo a sus discípulos: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Juan 10, 32 al 34. Como chispas divinas, dioses en el exilio, siempre tenemos cerca a ese Dios con nosotros, porque nuestra naturaleza es trascendente. Al contrario de lo que muchos piensan, no somos un cuerpo que tiene un alma, sino un alma encarnada, acumulando experiencias y despertando de su letargo para volver a emprender el camino que la llevará de vuelta a casa. Las religiones nos deberían ayudar en el descubrimiento de ese Dios interno que mora en nuestro corazón, aunque la mayoría de los feligreses prefiere buscar a Dios afuera. Ciertamente a la humanidad, presa de la ilusión, le cuesta demasiado dejar de un lado al ridículo Dios antropomórfico de barba blanca y ceño fruncido, siempre dispuesto a castigarnos por no seguir su camino. Ciertamente podemos entrar en comunicación con Dios, pero solamente con la divinidad que mora dentro de nosotros. El contacto con Dios, centrado en torno al trueque, esa insolente y continua petición de favores, no solamente es una tontería, sino también una práctica inútil que las iglesias siguen fomentando para poder controlar de mejor modo a sus seguidores. El Dios personal, castigador y premiador, es una aberración de la mente de deseos fruto de la ignorancia y la falta de conciencia. ¿Cómo podemos entrar en contacto con Dios? La tradición antigua nos brinda dos herramientas valiosísimas que hoy en día se practican poco y mal: la oración y la meditación. Estas son las dos vías de conexión a las que nos referimos anteriormente y que pueden ser entendidas cabalmente a través del proceso
que estudian las ciencias de la comunicación, donde se establece un receptor, un emisor y un canal. Dicho de otro modo, dentro de nosotros mismos existe un proceso de comunicación cerrado entre el microcosmos y el macrocosmos. En la oración, el hombre es el emisor y Dios el receptor. Es decir, que Dios calla para que nosotros hablemos. En la meditación, el hombre es el receptor y Dios el emisor. Es decir, que nosotros callamos para que Dios nos hable. No obstante, al igual que en el proceso de comunicación, pueden existir interferencias y ruidos que impidan una comunicación fluida. Estos ruidos son causados por la mente de deseos y son los pensamientos intrusos, aquellos que no nos permiten concentrarnos ni meditar. Por esto, podemos comparar la comunicación con nuestro Dios interno con una sintonización del microcosmos con el macrocosmos, donde es necesario purificar el canal limpiando la frecuencia de ruidos e interferencias, es decir, aquietando la mente, para que la comunicación sea clara y fluida. Si queremos realmente orar y meditar para entrar en contacto con Dios, tenemos que dominar las técnicas introspectivas más básicas para poder lograr el silencio interior apropiado para una comunicación sin interferencias. Estas técnicas preliminares forman parte de la ascesis iniciática, un método progresivo de perfeccionamiento interno y consciente a fin de tomar el control, dominando nuestras emociones y nuestros pensamientos. Solo así lograremos encontrarnos con ese Dios en nosotros. No es posible alcanzar el adeptado al nirvana, la felicidad y el reino de los cielos, sin unirnos indisolublemente a nuestro Rey de la Luz, el inmortal Dios que está en nosotros. Elena Blavatsky. Resumen de la Sala del Absoluto. La palabra Dios ha sido muy manoseada a lo largo de la historia de la humanidad, y por esta razón en ocasiones es preferible hablar del absoluto o del uno sin segundo. Más allá de ese Dios personal, caricaturesco, externo y antropomórfico, la sabiduría antigua se refiere al Dios en nosotros, enseñando que somos chispas divinas emanadas del gran fuego y como tales tenemos una identidad divina. La comunicación con nuestra divinidad interna se realiza a través de la oración y la meditación. Dios cercano a ti. Séneca. No es menester alzar las manos al cielo ni rogar al guardián del templo a fin de que nos admita a hablar al oído de la estatua como si tuviésemos que ser más escuchados. Dios se halla cerca de ti, está contigo, está dentro de ti. Si Lucilio, un espíritu sagrado, reside dentro de nosotros, observador de nuestros males y guardián de nuestros bienes, el cual nos trata tal como es tratado por nosotros. Nadie puede ser bueno sin la ayuda de Dios, pues ¿quién podría, sin su auxilio, elevarse por encima de la fortuna? Hasta aquí la octava estancia.